Sí, que no veía muy clara la conexión en la exposición entre, entre la parte de los códigos binarios ternarios como método para producir, para encontrar las formas simbólicas y la parte en la que nos hablabas de los niveles de lenguaje. Sí, ok. Creo que Mira, relacionáis. sí, es importante relacionarla. Voy a volver a decir los niveles del lenguaje Ujú. y ahorita te explico de qué forma. Podríamos tomarlo como cosas un poquito separadas, porque la parte de los niveles del lenguaje nos sirve para entender, digamos, con qué nivel de profundidad estamos analizando un código, ¿no? O una palabra, en este caso, ¿no? Em, ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el primer nivel que tenemos, le llamamos el nivel fáctico, ¿no? Que es el uso el uso real de la palabra, o sea, la producción concreta de los sonidos y las palabras. Es la manifestación, es el hablar. En este caso, ese es el nivel, el fáctico, ¿no? Ese es el que está más, digamos, como que en una superficie, podemos entenderlo así. Ujú. El siguiente es un nivel hermenéutico, que es el nivel ya no del hablar, sino del decir. Ya hay un nivel de interpretación, ya eh, la dimensión del decir ya tiene un sentido, ya tiene algo que comunica, no es más, va más allá de la simple producción fonética, ¿no? Claro, es qué se dice y cómo se dice. Exacto, exacto. Esos son los primeros dos niveles del lenguaje de los que hablé y son de los que hablaba Heidegger, como Ujú. Sprechen y Sagen, en Sí, Unterwegs zur Sprache, que es este texto donde él habla de camino al habla, ¿no? Em, en endolingüística, los doctores Müller y Elías proponen otros dos niveles, que es el tercer nivel, sería el nivel dianoético. ¿Qué significa esto? Que es básicamente el nivel del pensamiento, el nivel lógico. Es un nivel ya cognitivo. Corresponde al pensar, a la lógica, a la estructura mental del lenguaje antes de su exteriorización. Ujú. Mm, Ese es el dianoético. Podríamos pensar que algunas personas podrían pensar que es como más profundo, o es lo más profundo, porque es cómo se genera el pensamiento como tal, ¿no? Eh, y sí, en cierta forma es muy profundo, pero en la endolingüística tenemos otro nivel más profundo, que es el nivel ético, que tiene que ujú. ver con la intuición y lo metalógico. Am, estos Lo meta- ya, ¿perdón? Dijiste lo metalógico. Sí, Ok, sí, sí. sí, ese es ya un nivel casi metafísico de comunicación, Ok. ¿no? Donde ya hay una intuición, donde la otra persona con la que estás conversando ya no ya va más allá de solamente como las palabras, ¿no? Hay una comunicación básicamente muy fluida, ¿no? Em, Ahí ya tiene que ver mucho con casi casi sería como una conversación entre inconscientes, entre lo Ujú. inconsciente, ¿no? Em, Muy importante no es lo que una de las partes comunica, sino la comunicación en sí misma entre las partes. Por ejemplo, no es que yo, por ejemplo, tengo un diálogo contigo y yo lo que estoy hablando, yo estoy en un nivel ético y tú estás en otro nivel. No, la conversación completa, la conversación completa es la que está en estado ético. Ujú. Ok. Y entonces, bueno, esos son estos como niveles y entonces cuando nosotros analizamos el lenguaje, lo hacemos desde esos niveles, ¿no? Podemos analizarlo desde el número uno, el nivel fáctico, y nos quedamos con la lingüística, ¿no? O, Ujú. por ejemplo, con la fonética eh, y, y, em, y todo esto, ¿no? Ujú. Em, por ejemplo, para estudiar, por ejemplo, parte de los códigos, ¿no? Estos códigos binarios y ternarios, estaríamos en el nivel dianoético, porque tiene que ver mucho con el pensar, ¿no? Estamos pensando qué significa un código, Ujú. qué significa otro, ¿no? Ahí no necesariamente estamos en un nivel ético de lenguaje,
¿no? Vale. Entonces, bueno, son esos niveles em, con los que trabajamos. Ujú. Ujú. Sí. Ok. Hay una parte muy importante de trabajo filosófico, podríamos llamarle así, o metafísico, em, donde la endolingüística nos puede servir de herramienta, ¿no? Para el trabajo filosófico, ¿no? En específico, por ejemplo, cuando uno quiere hacer interpretación de mitos, a partir del lenguaje original, por ejemplo, el del griego, muchos mitos son griegos, ¿no? Obviamente, cada pueblo tiene sus mitos, pero es eso. Podemos entender los mitos desde una lente mucho más profunda si utilizamos la endolingüística, por ejemplo, ¿no? Ok. Eh, un ejemplo es, por ejemplo, Hades. Hades, que tiene H, ADE, ¿no? Esta HD es el código binario de Hades, ¿no? Y este es un ser mitológico que domina, por ejemplo, el inframundo, ¿no? Y entonces, cuando estamos hablando de Hades, hablamos de que Hades tiene, por ejemplo, un casco, ¿no? Que le da su poder. También tenemos que una de sus características es poderse esconder, ¿no? Estar escondido. Y entonces, si nosotros nos vamos con el código HD y mapeamos en diferentes lenguas, nos damos cuenta que, por ejemplo, en inglés, la palabra hide, to hide, el esconderse, tiene ese código y resuena con las capacidades que tiene Hades, que es to hide. Después nos vamos Vale. con el mismo inglés y decimos, oye, ¿sabes qué? ¿Cómo decimos cabeza en inglés? Y decimos head, ¿no? Entonces nos Ujú. ponemos a pensar que probablemente cuando se habla de Hades, se está hablando de la cabeza. Porque ¿cuál es el inframundo? ¿Cuáles son las profundidades del inframundo? Las profundidades de lo inconsciente, que están aquí. Y entonces empezamos a entender a esta deidad o a esta mitología como una forma de hablar de la cabeza. Y eso da muchísima riqueza para entender el mito de Hades, pero también para entender el contexto de lo que ocurre, por ejemplo, en esa historia, ¿no? ¿Quién sería Ujú. Perséfone? ¿No? ¿Quién es Demeter? ¿No? Eh, por ejemplo, Demeter, es como si dijéramos the mother, la madre, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, a partir de la endolingüística podemos utilizarla de herramienta para diferentes áreas de estudio que nos complementan y nos van agregando mucha riqueza de estudio y de trabajo, ¿no? Ujú. Ujú. Vale. Y, y poco más. Yo creo que ya te lo había comentado en alguna ocasión. Eh, Hay un vídeo por ahí, creo que hicieron como una especie de experimento, no sé llamarlo social o antropológico, que Ujú. querían estudiar como el origen del lenguaje y demostrar que había como una especie de mecanismos de pensamiento básico, inherentes a todo ser humano y que al final convergían en producir un lenguaje, cuando querían producir como una especie de lenguaje artificial nuevo, ¿no? Mm, Y básicamente le enseñaban a la gente una forma que era como muy redondeada y una cosa que tenía unas formas muy puntiagudas. mm, Y le decían, ¿a cuál llamarías buba y a cuál llamarías kiki? sí, Y es lo intuitivo. La forma redondeada fue buba siempre y kiki en un porcentaje muy alto, ¿no? sí, sí, sí. Sí. Entonces, Eso, bueno. eso tiene que ver muchísimo para nosotros con la parte de los códigos. Claro, Mm. claro. Claro, sí, sí, Eh, al final, ujú. pues eso, imagino que al formar un lenguaje de cero, pues muchas de estas ideas inconscientes que hay se acaban aplicando en la formación de un nuevo lenguaje. Sí, 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 sí. Eso que dices se me hace fascinante para pensar la producción de un lenguaje, por ejemplo, de inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Será muy Ujú. interesante pensar eso. Em, entonces, bueno, sí, 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 Sí. muy Te voy interesante. a buscar, pero había un vídeo sobre este tema y bueno, la verdad es que es divertido verlo. Sí, 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 sí. Sí, creo que le iban preguntando a la gente por ahí y como que convergía. Sí, 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 y es que aparte puede ir hasta entre diferentes culturas, ¿no? Ujú. Este,
podríamos a partir de ese experimento generar otro experimento basado en códigos, donde podríamos decir, mira, para ciertas culturas este código sí tiene que ver con algo curvo, ¿no? Y algo picudo, y podemos dentro de esas comunidades hacer estos experimentos y ver si se comprueba o no, por ejemplo, ¿no? Hay muchísimas cosas que se pueden hacer muy interesantes. Sí, mira, luego te lo mando, pero vamos, que pone que es uno de los experimentos más famosos en la lingüística, lo de Buba-Ikiki. Sí, sí, sí. A ver. eh, bueno, tendría que leer un poco más. Pero vamos, sí, aquí hay un montón de referencias